Vamos a escuchar en primer lugar al doctor Arturo Pagliari de la Universidad Nacional de Córdoba, quien disertará sobre cambio climático, objetivos y dificultades para lograrlo. Debe ser cuando falte 5 minutos. Muy bien. Sí, estaba en el exterior. ¿Cómo es? Tengo Cállate. Cállate. Este es el número de Carlos. Yo creo que Alejandro debería estar en la media. No te preocupes. Bueno, continuando entonces con la jornada titulada La emergencia climática a la luz del derecho internacional, hablará en primer lugar el doctor Arturo Pagliari de la Universidad Nacional de Córdoba. Tema: cambio climático, objetivos y dificultades para lograrlo. Doctor. Muchas gracias, doctora. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, estar en la Universidad Central, estar con el fundador de la cátedra, el doctor Luciano, del año 1884. Cumplimos 100 años en 1984 y después llevamos 27 años. Saquen la cuenta, visitándonos mutuamente. Te felicito, Hugo, la supervivencia total. El maquillaje. La verdad, alumnos, es un orgullo estar con ustedes aquí, poder transmitir algo de inquietudes que se han vertido aquí sobre el cambio climático. Como siempre me ponen en el medio porque voy a ser, digamos, revolucionario de estas ideas, el anárquico de estas ideas que se le han puesto hasta el momento. Quiero manifestar que ustedes son alumnos del Derecho Internacional Público. Vamos a estudiar Derecho Internacional Público. No esperanzas, alegrías, subjetividades, nebulosas, posibilidades, términos flexibles, sostenibilidad, responsabilidad compartida, sustentabilidad, todas expresiones muy lindas de los nuevos biógrafos sobre la materia del cambio climático. Sin ninguna duda que el cambio climático es una bomba climática, es decir, pero no es un hecho nuevo, como dijo la doctora Estica, sino que se viene estudiando desde hace años, desgraciadamente con pocas consecuencias y objetivos logrados. El cambio climático es, como diría la opinión consultiva ante la Corte, es una bomba que va en contra de la humanidad y contra la civilización. Y para eso hay que buscar métodos, planificar para evitar de que esto se estire. También, como lo dijo la doctora Estica, y voy a hacer una observación sobre eso, no es que no hayan ocurrido cambios climáticos a través de siglos. Durante siglos ha ocurrido todo tipo de cambio y nadie le echaba la culpa al clima. Eran naturales. Cientos de años con desastres naturales que se le atribuía al simple cambio de naturaleza del mundo. La doctora dijo, no, pero hace 20 años todo cambió. Claro, pero cambió todo. Esos cambios que yo les hablo a ustedes,
la población mundial tenía 200 millones de habitantes, 300 millones de habitantes, 400 millones de habitantes. Y no había tecnología. Los teléfonos celulares los aprendió a usar Hugo en el año 95. ¿Cierto? Sí, no existían. Y los teléfonos fijos era imposible hablar. Y si bien es cierto que, como dijo la doctora Estica, esto empezó hace 20 o 25 años a preocuparnos por el cambio climático, también es cierto que el mundo se elevó de 400 millones a 8.000 millones de habitantes. Y también es cierto que existen nuevas tecnologías para todo. Y también es cierto que aparecen nuevos autores progresistas y populistas que nos quieren imponer ideas, conceptos distintos para explicar una realidad que la estamos viendo. Pero a mí me gustaría focalizar el tema del cambio climático y de la protección del medio ambiente en el derecho internacional. Y para eso voy a empezar por conceptos elementales del derecho internacional, para que quizás nos pongamos de acuerdo sobre cómo yo enfocaría este problema o cómo realmente está enfocado este problema. Y empezaría por la fuente del derecho que ustedes han estudiado con Hugo, con Edgardo, y saben que hay fuentes materiales y fuentes formales del derecho. ¿Cuál sería en este caso el medio ambiente? En este concepto de fuente, la fuente material o formal, sería la fuente material. Ante un problema como el cambio climático, el derecho internacional debe buscar soluciones, debe buscar normas que regulen esta fuente material. Y, resumiendo, podríamos decir que las fuentes formales del derecho, de creación del derecho, algunas son vagas, generales, que las han mencionado todos aquí: la Carta de Naciones Unidas, los pactos de derechos humanos, tanto económicos, sociales, culturales, etc., los derechos del niño, el asunto de la capa de ozono, pactos regionales que defiendan los derechos humanos, etc. Y otros particulares, como el acuerdo que han mencionado, el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, digamos los más recientes, en los que se fijan por lo menos algunos objetivos y se plantea el problema. El problema está este conjunto, esta normativa jurídica. ¿Es una normativa realmente jurídica? Es decir, ¿es simplemente una expresión de deseos, de posibilidades, de nebulosas que mezclamos todos con todo, con el perdón de los expositores anteriores? Migraciones, desplazamientos, discapacitados, afroasiáticos, venezolanos que entran por cualquier lado, etcétera, etcétera. Y este problema, el otro problema son las diferenciaciones que existen, los problemas entre estados desarrollados, semidesarrollados, en vía de desarrollo. ¿Cómo se explican todas las frases que figuran en todos estos protocolos de impacto? Tienen que ser con equidad, no con justicia, con equidad, sustentable, todos estos términos que son términos ambiguos, pero que nadie sabe precisar para decir esta es una norma jurídica que por su propia naturaleza tiene que ser obligatoria. Y obligatoriedad de una norma jurídica, como me explicó la doctora Estica, significa que la violación de esa norma jurídica trae establecida una sanción. Así de simple. Es decir, si no hay una norma jurídica, no hay derecho internacional. Puede ser un soft law, como dijo Aguilar, puede ser, como dijeron otros autores más progresistas como mi discípulo Benítez, estados que desaparecen. Podemos cambiar nociones como de la soberanía territorial. Ahora va a haber estados sin territorio, estados que quién sabe qué derechos tienen, ni dónde se van a instalar, ni cuáles son un derecho. Un estado sin territorio, ¿cómo tiene más territorial? Tiene zona contigua. ¿Dónde está la población? Bueno, son cosas que los nuevos autores, porque son no, se esmeran en tratar de explicar un nuevo concepto de soberanía territorial. Más, ante una pregunta que le hicieron a Aguilar,
y que puso de ejemplo que estaba cambiando el concepto de soberanía tradicional. Yo les quiero poner un ejemplo concreto, por ejemplo. Si hubiera cambiado el concepto de soberanía territorial, teóricamente estoy hablando, ¿no? La guerra entre Ucrania y Rusia hubiera terminado, o entre Rusia y Ucrania, básicamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se pretende? Que Ucrania reconozca algunos territorios tomados por Rusia. Y bueno, y todos en paz, y que no entren dentro de la OTAN o Ucrania. Pero los estados no se quieren desprender de su soberanía territorial. No quieren ceder un milímetro y la guerra continúa. Entonces, ¿cómo se compone esto? Modificando los conceptos de soberanía territorial. Evidentemente, alguien tiene que ser. Pero hoy, y vuelvo al derecho internacional, ¿qué clase de normas? ¿Cuál sería la norma general aquí en materia de medio ambiente? La obligación que tendrían los estados. La obligación general sería la obligación de proteger un ambiente o un medio ambiente sano y saludable. Esa sería la obligación general. A esa obligación general, con todo lo que han dicho, se suman otras obligaciones adicionales: prevenir, informar, reparar, etc. Una serie de obligaciones que derivarían de esa norma general que en derecho internacional sería la obligación que tienen los estados de proteger el medio ambiente. Y concretamente, esa obligación está descrita, y tendríamos que decir, es una obligación ya en derecho internacional de comportamiento, como diría la doctora Estica, o de resultado. Los estados se deben comportar de determinada manera o deben obtener un resultado determinado. ¿Es una obligación continua o una violación de una obligación continua? ¿Es un delito de carácter continuado que sigue y sigue y sigue generando responsabilidad? ¿O no? Eso es lo que tendríamos que decir. Y después tendríamos que decir y entrar a explicar lo que ustedes estudian en derecho internacional. ¿Qué clase de obligación es esta? La obligación del Estado de proteger el medio ambiente. ¿Es una norma imperativa de derecho internacional? ¿Es una norma erga omnes? ¿Es una norma simplemente dispositiva? O ni siquiera es una norma. Es un soplo. Es una aspiración de deseo. Tenemos que aclarar esto también. A su vez, si entramos en esto y decimos que existe una norma, si existe una norma, existe una obligación jurídica, un hecho ilícito que viola una obligación jurídica en vigencia, es un hecho ilícito internacional, con todas las consecuencias que eso significa. En materia de atribución, como lo dijo la doctora, porque esto es lo más difícil. Los estados no son los que contaminan mente, sino son las empresas que operan dentro de los estados, obviamente, y viene otro problema más. En segundo lugar, no solamente tendríamos que hablar de responsabilidades por la violación de una obligación internacional, de un hecho ilícito internacional, sino habría que reparar y muy concretamente con la responsabilidad sin delito. Es decir, cuando se produce y no es, si causa un daño, pero no es un hecho ilícito internacional. Después, en materia de atribución de las responsabilidades, en materia de carácter de la obligación, lo que acabo de decir. Pero después tendremos que estudiar las causas excluyentes del ilícito, que nadie ha hablado, como si esto no fuera derecho internacional. Un Estado podría invocar estado de necesidad, fuerza mayor, peligro extremo, etcétera, etcétera. Todos los que figuran, que son muy importantes. La doctora tiene una tesis sobre el estado de necesidad, por ejemplo. Sacó la calificación sobre Saniti y nunca me lo regaló, porque además está como pero se la vengo reclamando hace rato. Pero Benítez habla sobre territorios sin Estado en su tesis, que yo soy el tutor. Le he dicho esto de territorios. No, existen territorios sin Estado. Bueno, hay una gran discusión sobre todo esto, pero debemos tener en cuenta estas causas excluyentes, porque son fundamentales. Si es un hecho ilícito internacional,
la violación de proteger el medio ambiente. Pero además, y no lo dijo la doctora, el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los estados por la comisión de hechos ilícitos habla de un montón de problemas. ¿Quién puede invocar la responsabilidad del autor de una violación de no proteger el medio ambiente? Pregunta al alumnado, ¿quién lo puede hacer? ¿La Argentina, China, Tailandia? ¿Quién es el estado lesionado para invocar la responsabilidad del estado infractor para obtener una reparación por el presunto daño causado? ¿Quién? Y además, el proyecto de artículos nos habla de estados, de multiplicidad de estados lesionados, como sería en este caso, y multiplicidad de actores que están obligados a reparar el daño. Entonces, ustedes se dan cuenta del embrollo en que ocurriría en derecho. Estoy hablando en derecho, no estoy hablando ficción. En derecho, ¿quién sería el capacitado o legitimado activamente para invocar y a qué estado su responsabilidad por no proteger el medio ambiente o por no prevenir los peligros en contra del medio ambiente? Todo un tema que ni siquiera se ha mencionado. Pero esto es derecho, chicos. Derecho internacional. No es soft law, es derecho internacional. Estamos hablando de normas jurídicas. Estamos hablando de que el derecho internacional es completo, constituye una unidad, un sistema de normas destinados que tienen que tener coherencia entre sí y en la cual existe una jerarquía de normas. Normas que están en una escala superior y normas que están en una escala inferior. Todo esto habría que analizarlo concienzudamente. Lo que es cierto, sin ninguna duda, es que esta bomba climática, este cambio climático, constituye un enorme peligro para las generaciones futuras. Esto es indiscutible. Pero la pregunta sería, hágase esta pregunta. Tenemos 8.000 millones de habitantes. Que con simple una guerra se quedan sin comer y sin luz millones y millones de habitantes. 8.000 millones de habitantes, y le decimos a los estados, no cultiven más, no usen agroquímicos, no está prohibido la producción del carbón, de la energía, del petróleo, del gas. Hay que prohibir todas nuevas concesiones en materia de petróleo, gas, carbón, etc. Perdón, señores, ¿de qué van a comer las otras 6.000 millones de personas? Vamos a paralizar el transporte aéreo, que es un principio, un derecho humano, libre de circulación. Vamos a violar el derecho de la alimentación de 5.000 millones de personas porque nos prohíben circular con aviones y con barcos transportando alimentos. Esta es la pregunta que habría que hacerse de fondo, porque no es tan simple decir que salga una chica de 17 años, protejamos el medio ambiente. Esto está perfecto. Que haya una opinión pública a favor de proteger el medio ambiente es perfecto. Estoy hablando de derechos, chicos. Estoy hablando de normas jurídicas obligatorias. Este es el tema. Estoy planteando un problema a nivel mundial. Con solamente una guerra practicada en una partecita del mundo, resulta que quedan sin comer, sin energía, etcétera, etcétera, millones de personas en el mundo. Entonces, la Argentina que está fundida, la única posibilidad de salir a la Argentina es produciendo en vaca muerta. ¿Que me quedan 3 minutos? No, lo voy a levantar. Dame lo dejo. Bueno, nos van a prohibir sacar petróleo y nos van a prohibir sacar gas. Bueno, no va, y que las vacas no hagan sus necesidades en el campo, porque eso también produce daño al medio ambiente. Y claro, metano. Es decir, no vamos a poder ni exportar alimentos, no vamos a poder energía, no. Si estamos fundidos ahora, estamos destinados al fundimiento total. Por otra parte, ustedes imaginan esas responsabilidades compartidas, esas responsabilidades que deben ser sustentables, flexibles,
¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿Quién dice quién es sustentable? ¿Quién es flexible? ¿Cuándo la responsabilidad es diferenciada? Pregunto yo, si ustedes ven, que lo dijo Aguilar, con muy buen criterio, las dos opiniones consultivas principales, la de la Asamblea General de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realmente las preguntas son increíbles. Es decir, le preguntan la Asamblea General después de 10 meses de burócrata cobrando el sueldo, le preguntan a la Corte Internacional qué consecuencias jurídicas tiene violar una norma internacional que ni le dicen cuál es siquiera. ¿Qué va a decir? Y después le dicen qué consecuencias jurídicas que tienen que ser graves y significativas pueden tener violar esta obligación para los pueblos pesqueros y para los indígenas. Es una pregunta hasta parece tonta que la Asamblea General pueda hacer esa pregunta a la Corte Internacional de Justicia. Y en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos está más focalizada, como dijo Aguilar, a la prevención de este peligro para las generaciones futuras. Y habla fundamentalmente, aparte de lo que ha dicho Aguilar, que todo es cierto, por supuesto, habla del problema de las niñas, de los niños y de los adolescentes, porque quizá con realismo, van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pagliari. A continuación, escuchamos al doctor Edgardo Riveros, de la Universidad Central, tema Tratado de Obligaciones de los Estados en Alta Mar para la Protección de la Biodiversidad. Muy bien. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, ha cambiado un poco la situación etaria en este panel, ¿no? De un marco de juventud a un cuadro de juventud acumulada. Me gusta eso acumulada. La juventud acumulada, la que nosotros representamos. Y por lo tanto, no ha correspondido ver en nuestras vidas un transcurso importante, como lo decía el profesor Aguilar, evolutivo del derecho internacional. El derecho internacional con el cual nosotros estudiamos poco tiene que ver con la situación del derecho internacional actual, porque los desafíos de los estados individualmente considerados y de los estados en conjunto han variado. Cuando yo estudié Derecho Internacional Público, el tema del medio ambiente no era tema. ¿Para qué decir del cambio climático? No era tema. Yo estudié Derecho Internacional Público cuando el mar territorial en nuestro Código Civil estaba fijado en 3 millas marinas. Hablaba de 1 legua, el artículo 593 del Código Civil. Hasta el año 1986. Yo había estudiado Derecho Internacional varios años antes. Me autodenuncio. Hoy día, nadie podría pensar en un mar territorial de 3 millas. Y voy a explicar, para poder comprender en qué contexto yo desarrollo mi exposición. Yo voy a hablar, como muy bien dijo nuestra moderadora, de un acuerdo sobre conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. No tan solo fuera de la columna de agua, vale decir, no tan solo fuera o más allá de las 200 millas marinas, que es hasta donde llega la zona económica exclusiva, sino que también del lecho y subsuelo del mar, vale decir, de lo que se denomina zona, que es lo que está más allá de la plataforma continental de los estados. Todo eso hoy día es parte de la jurisdicción de los estados, no parte de la soberanía del Estado, porque el mar territorial es parte de la soberanía del Estado. Pero más allá del mar territorial está la zona contigua, donde el Estado tiene derechos para fiscalizar, y más allá de las 24 millas, que es hasta donde llega la zona contigua,
está la zona económica exclusiva donde los estados tienen derechos de soberanía. Pero más allá es alta mar. Y desde la época de Grocio, el alta mar es mar libre. Claro está que la CONFEMAR del año 1982 ya se preocupó de fijar algunas responsabilidades de los estados respecto a ese mar cuyo régimen jurídico es de libertad. Y se introdujo el concepto de conservación el año 1982. Y solo el año 1982 se logró acuerdo para crear la zona económica exclusiva hasta las 200 millas. Debo decir que la primera vez que se habló de una distancia de hasta 200 millas, como jurisdicción por parte del Estado, no con el mismo régimen que recoge la CONFEMAR, pero por la primera vez que se habló de 200 millas fue en una declaración acá en Santiago de Chile, a la cual concurrió Chile, Perú y Ecuador. Por primera vez se habló de 200 millas, el año 1952. El año 1982, en la CONFEMAR, en la Convención sobre Derecho del Mar, ya se habla de 200 millas. Ahora, esto de lo cual voy a hablar yo es algo muy nuevo. Es un acuerdo que se logró solo el 4 de marzo pasado. El 4 de marzo pasado los estados en Nueva York, en el marco de Naciones Unidas, llegaron a este acuerdo que busca la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Vale decir, en alta mar, que ya he dicho, tiene régimen jurídico de libertades, y la zona, que es el lecho y subsuelo marino, que hoy día tiene el régimen, de acuerdo a la CONFEMAR, a la Convención del año 1982, de ser patrimonio común de la humanidad. Ahora los estados han acordado de que en el alta mar y en la zona surgen obligaciones para los estados. Ahora, esto es todavía un cuadro que está en proceso. Todavía no entra en vigor. Se ha dado el primer paso el 4 de marzo porque se ha logrado el acuerdo de los estados. Y este acuerdo ha permitido entonces llegar a este objetivo de comprometerse a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica marina, tanto en alta mar como en la zona. Se dice que este es parte de la implementación de la CONFEMAR. Yo discrepo de esa idea. Este es un tratado más que de implementación de la CONFEMAR, es un tratado complementario. Y hablo de tratado porque es un acuerdo vinculante. Aquí en la primera parte de nuestro encuentro se habló del soft law y de los acuerdos vinculantes. Este es un acuerdo vinculante, es una obligación que surge para los estados de asegurar la conservación y el uso sostenible y de la diversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Hay una promesa que hay que cumplir, una promesa internacional de salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el 2030. Y debemos entender que esto se inscribe en esa perspectiva. He dicho que ya la Convención sobre Derecho del Mar del año 1982, en diversos artículos, en el 192, en el 196, en el 197, se preocupa de esta noción de conservación. También en alta mar no menciona este concepto de conservación para la zona. Eso es total y absolutamente nuevo, plantear el principio de conservación en el alta mar y agregar ahora la zona. Aquí Arturo Pagliari nos hablaba de algo que es verídico, o sea, por cierto, se necesitan determinados tipos de actividades para satisfacer necesidades, y muchas veces para satisfacer ese tipo de necesidades se realizan actividades que colisionan con el medio ambiente.
Pero hay otro tipo de situaciones que es en la cual se inscribe este acuerdo, donde si no hay medidas de conservación, se compromete incluso la alimentación de generaciones presentes y futuras. Explotar sin control espacios que pertenecen a los estados o sobre los cuales ejerce jurisdicción el Estado, ya sabemos las consecuencias que tiene. Nosotros aquí en Chile tenemos un cuadro de esa naturaleza. Hay un lugar que paradójicamente se llama Porvenir, cuyas costas eran extraordinariamente ricas en productos marinos. Porvenir quedó sin porvenir porque llegaron las empresas, se instalaron en esa ciudad y explotaron a destajo lo que allí existía, y a poco andar las especies empezaron a agotarse. Entonces, preocuparse por conservar los productos para que se puedan reproducir y puedan alcanzar madurez, y solo en esa perspectiva poderlas pescar, parece como lógico. Porque pescar especies inmaduras se sitúen donde se sitúen, también en alta mar, porque los peces no saben si acaso están en alta mar o en la zona económica exclusiva. Entonces, hay barcos, factorías que se ubican al borde de la zona económica exclusiva de los estados a pescar. Si pescan de manera inmadura, el destino que tienen esos peces es la harina de pescado, y no otra perspectiva. Entonces, también hay que mirar, creo yo, este otro ángulo importante, que es por qué existe la obligación de conservar. Y este acuerdo que se ha logrado, que como digo estamos en proceso, es muy importante en esa perspectiva. Estamos en proceso, se ha logrado el acuerdo, pero todavía no se firma. Se está en la etapa, ya se terminó felizmente el 24 de marzo, desde el 24 de marzo tenemos, se acordó el 4 de marzo, el 24 de marzo recién tuvimos la versión en español, está solo en inglés. Ahora ya está traducido a todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Y esperamos que el proceso de firma sea coetáneo, o sea, en el mismo tiempo en que se realiza la Asamblea General de Naciones Unidas, que comienza en septiembre. Ojalá se pudiera abrir incluso un poco antes. El proceso de firma. Ustedes ya han estudiado el proceso de conclusión de los tratados y saben la importancia que tiene la firma. Ya los estados al firmar van a tener que comprometerse a no frustrar el objeto y fin del tratado. Y una vez que se abre el proceso de firma, el tratado entra en vigor cuando 60 estados hayan ratificado o adherido al acuerdo. 60 estados es un número exigente. Solo cuando se logre ese objetivo y 3 meses después va a entrar en vigor. 35 estados se requerían para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos el año 66, 10 años. Se demoraron los estados en lograr el número mínimo de 35 estados, que se logró el 76, y ahí entró en vigor. La Corte Penal Internacional tuvo mayor éxito, tenía un número tan exigente como este acuerdo, 60 estados, y un poco más de 4 años se logró reunir los 60 estados, y el año 2002 entró en vigor un acuerdo que se firmó, se acordó el año 98. O sea, es posible que logremos este objetivo pronto de los 60 estados ratificantes ya de esto. Espero que Chile esté entre los primeros y que el Congreso apruebe el tratado una vez que el Ejecutivo lo envíe, que el gobierno lo envíe. ¿Por qué? Porque Chile ha ofrecido incluso ser secretaría de este acuerdo. El gobierno de Chile ofreció ser secretaría. No estamos solos, ¿eh? Tenemos 2 estados a lo menos que compiten, y son nada menos que Italia y Portugal. Vale decir, una secretaría que puede situarse en Roma o en Lisboa. No sé si en Santiago de Chile o en Valparaíso, en Talcahuano, en alguno de los estados, de los ciudades puertos de nuestro país. O San Antonio, en fin. Pero la Secretaría Chile la ha ofrecido. Y ojalá que estemos entre los primeros estados que ratifiquen. Ojalá también Argentina. Perú
Acabamos de estar con Hugo en Perú. Perú no es parte de la CONVEMAR, pero nada impide que sea parte de este acuerdo. Estimamos que este acuerdo es complementario y no un acuerdo que tiene como tratado marco la CONVEMAR, porque ahí estaríamos en un problema jurídico. Pero por eso que tiene importancia cuál es la naturaleza jurídica de este acuerdo. Bien, como el tiempo es escaso, voy a ir de inmediato a la estructura de este acuerdo. Este tratado contiene un preámbulo y 76 artículos, divididos en 12 partes, además de 2 anexos. La primera parte, o mejor dicho, el preámbulo, partamos por el preámbulo, se recuerdan las disposiciones de la CONVEMAR y de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, afirmando que nada de lo dispuesto en el acuerdo se interpretará como una reducción o extinción de los derechos existentes de los pueblos indígenas o las comunidades locales. La parte 1 es sobre disposiciones generales y abarca los artículos 1 a 8. Se refiere a diversas materias, los términos empleados en el tratado, el objetivo general tenido a la vista. Y aquí solo voy a leer este artículo porque fija el objetivo general, que señala que el objetivo general del acuerdo es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en el presente y a largo plazo, mediante la implementación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención, se refiere a la CONVEMAR, y el fomento de la cooperación y la coordinación internacionales. Se precisa el marco de aplicación del acuerdo y se fijan algunas excepciones. Luego, el artículo 5 se refiere a la relación entre el presente acuerdo y la Convención sobre Derechos del Mar de 1982, así como con los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes. Por lo tanto, debiéramos entender que este acuerdo forma parte de un sistema de protección del mar, de un sistema, así como existe un sistema de protección de los derechos humanos, aquí también estamos frente a un sistema de protección del mar. Y esto no es menor, porque si la Corte Internacional de Justicia resuelve un tema sobre derechos humanos, en su fallo puede invocar otros textos que forman parte del sistema, como lo ha hecho en varios casos de jurisprudencia. La parte 2 está dedicada a los recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la participación en los beneficios, y contiene los artículos 9 a 16. Muy importante este aspecto porque yo ya dije lo que ocurre en el mar. Hay especies que están en riesgo de agotabilidad. Y de eso hay que preocuparse. Y de entre los productos que están en riesgo de agotarse, están algunos que son muy propios de nuestro país. Los famosos choros, que el nombre técnico es mejillones, están en peligro de extinción. Y es muy posible que entren en veda, incluso en los espacios marítimos del Estado, los que ejerce soberanía o ejerce derechos de soberanía. La parte 3 norma los mecanismos de gestión por áreas marinas protegidas y otras medidas. Perfecto. La parte 4 está destinada a las evaluaciones del impacto ambiental. Y esto es muy importante porque las evaluaciones de impacto ambiental van a recoger mucho de lo que existe en los derechos domésticos ya existentes. Es posible que empecemos a hablar en el plano internacional de estudio de impacto ambiental, de declaración de impacto ambiental, dependiendo de la magnitud de lo que haya que calificar. La parte 5 se encarga de la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. La 6 sobre arreglos institucionales. La parte 7 sobre recursos financieros y mecanismos de financiación. La 8 implementación y cumplimiento. La 9 solución de controversias y opiniones consultivas.
Solución de controversia tiene que ver mucho con lo que escuchamos en la primero bloque, ¿no? Porque se refiere a medios pacíficos de solución de controversia, entre los cuales puede estar el arbitraje, que recoge esta convención. Y además otros medios de solución pacífica, que es el acuerdo. Y también opiniones consultivas. La parte 10, los terceros al acuerdo, que contiene un solo artículo, que es el 62, y la parte 11, buena fe y abuso del derecho. Ya saben ustedes lo que implica la buena fe en el marco del Pacta Sunt Servanda. Y la parte 12ª, disposiciones finales. Esta convención no admite reservas. Y como no admite reservas, hay que estar atento porque los estados que ratifiquen se tienen que hacer cargo de este tema, y por eso que puede demorar. En la CONVEMAR pasó eso, ¿no? Perú, ya mencioné, no es parte de la convención porque no ha podido formular reserva a algo que a ellos les interesaba formular reserva. Claro que tienen un problema. Elevaron el tema territorial a la Constitución, entonces tienen el Mar de Grau metido en la Constitución, y el Mar de Grau está con una naturaleza jurídica de donde el Estado peruano ejerce dominio hasta las 200 millas marinas, y eso es muy difícil de aceptar internacionalmente. Entonces, tienen que ajustar la norma a lo que es el moderno derecho del mar y dar hasta las 200 millas la calidad de derecho de soberanía y no de dominio marítimo, y ese es el problema que tiene Perú. Y como digo, entre las disposiciones finales está que no admite reserva, se agrega algo muy parecido a lo que dice la CONVEMAR. No se permite reservas a menos que esté expresamente permitido por otros artículos del acuerdo. Revisado los otros artículos del acuerdo, no hay ninguno que específicamente admita reservas. Por lo tanto, tenemos que concluir de que el tratado en sí no admite reservas. Y como dije anteriormente, va a haber que esperar un año después de recibida la notificación para los efectos del Estado 60, son 3 meses para que entre en vigor. La denuncia, ¿se puede denunciar estos tratados? Sí, se puede denunciar. Es un tratado multilateral, es denunciable por un Estado individualmente, pero la denuncia produce efecto solo un año después de notificada. Finalmente, para cumplir los 3 minutos que me restaban, debo decir que los anexos se refieren a criterios. El primer anexo es criterios indicativos para la determinación de áreas, y el segundo anexo son los tipos de creación de capacidad y de transferencia de tecnología marina. Finalizo diciendo de que es muy importante el acuerdo que se ha logrado, ojalá se perfeccione prontamente para que pase a ser vinculante, y estamos hablando de espacios que son la gran reserva que la humanidad tiene, tanto en productos típicos para servir a la alimentación de las poblaciones presentes y futuras, como la gran reserva energética que el mundo tiene, que es lo que está en el lecho del suelo marino. Estamos hablando de nada más y nada menos que de estos aspectos, de los cuales nosotros, que estamos más bien de salida, queremos dejar un mensaje para ustedes, que son las generaciones futuras, y para los hijos de ustedes, que son los que en definitiva uno tiene que tener en la perspectiva del análisis jurídico para que sirva bien a nuestra sociedad, no solo local, sino que también universal. Muchas gracias. Al doctor Edgardo Rivero por habernos ilustrado sobre este acuerdo que recién sale de la cocina. Como decía, en los primeros días de marzo vio la luz después de un proceso muy largo de negociación. Así que ahora tendremos que estar muy atentos para ver cuándo entra en vigor. Seguidamente, y para finalizar, escucharemos al doctor Hugo Llanos Mancilla de la Universidad Central, que expondrá sobre un tema apasionante también del cambio climático. Dice, ¿se cumplirán los límites de temperatura señalados por el Acuerdo de París? Vamos a ver las respuestas a este interrogante que nos plantea el doctor. Desde ya digo que no se cumplirán los límites del Acuerdo de París. No se cumplirán. ¿Por qué? En abril, o
en el mes pasado, la Organización Meteorológica Mundial, al señalar que el verano del 2022 ha sido el más caluroso de la historia europea. La temperatura media global se situó en 1.15 grados centígrados sobre el promedio entre 1850 y 1900. Dice el informe que lo expuesto dejó a Europa en un exceso de mortalidad de más de 15.000 personas que fallecieron en España, Alemania, el Reino Unido, Francia y Portugal. Y a propósito de lo que decía el doctor Pagliari, yo le contesto que en un estudio realizado en 50 países este año, el 80% de la población mundial identificó como amenaza a la humanidad el cambio climático. Y se afirma que estamos acercándonos a un desastre medioambiental. En Chile esta percepción fue incluso mayor. El 85% de los chilenos estimó que nos estamos acercando a un desastre mundial ambiental. ¿Qué ha pasado que es un panorama tan pesimista? Un hecho que nadie se lo imaginó, la guerra de Ucrania y Rusia. Hoy día, los países, ante los problemas de suministro de combustible que tienen porque Rusia le disminuyó y en muchos casos ya le quitó el acceso a combustibles fósiles, de los cuales sobre todo Alemania estaba dependiente del combustible ruso, han recurrido al carbón. Y se están abriendo, sobre todo en China, muchísimas minas de carbón, que es el contaminante más complejo de todos los contaminantes. Piensen ustedes que el carbón emite más o menos el doble de dióxido de carbono. Con ello se amenaza con retroceder los esfuerzos internacionales para mantener la temperatura global por encima de los 2 grados centígrados. Esto no estaba previsto. Tanto es así que además Alemania se comprometió a no usar más la energía nuclear. En consecuencia, tenemos un cuadro en que muchísimos países europeos están recurriendo a los combustibles fósiles de nuevo, en circunstancias que la comunidad internacional había previsto que se iban a terminar. Piensen ustedes que las concentraciones de dióxido de carbono alcanzó hace 2 años las 413 partes por millón. Vale decir, se sitúa en el 149% de los niveles preindustriales. Y en cuanto al metano, que tiene que ver con otra parte que nos explicó Arturo, sus concentraciones llegan cada vez a niveles que nadie pensó que podríamos lograrlo, y el último informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático dice lo siguiente: la temperatura mundial ya ha aumentado hasta 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Y este informe que nos dice que ya la temperatura que se prevé para fines de este siglo va a alcanzar a 2.8 grados centígrados, en circunstancia que la comunidad internacional había puesto como límite 2 grados. Ya eso es imposible alcanzarlo.
ya estamos hablando, y es un cálculo conservador, los 2.8 grados centígrados. Este mismo informe señala que la elevación del nivel del mar aumentó 20 centímetros entre 1901 y el 2018, pero que esta subida del nivel del mar se está acelerando cada vez más y se calcula que se puede elevar a 3.7 milímetros anuales a fines del 2002, de este siglo. Yo aprendí que las cosas siempre uno tiene que empezar por el final porque puede no alcanzar a decirlo. Así que me voy a la conclusión y después ya no me importa que la doctora me muestre que me faltan 3 minutos. Resumiendo, ¿qué estableció el Acuerdo de París, que es del 2015, que es el acuerdo más importante para limitar el calentamiento global? Este acuerdo se comprometió a limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados centígrados, pero esforzándonos para limitar este aumento a solo 1.5 grados centígrados. Sin embargo, las emisiones globales de los gases de efecto invernadero alcanzó el año pasado un nuevo récord, con emisiones de hasta 40.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, por lo que no hay síntoma alguno que se vaya a producir el necesario descenso para limitar el calentamiento global a 1.5 a fines del siglo, según el último informe del Global Carbon Project, que es una entidad muy reputada. ¿Cuánto es el costo hoy día del solo aumento a 1.5? Estábamos hablando ya que las predicciones van al 2.8. Pero ¿cuánto es el costo del aumento de 1.5? El calentamiento global no significa que sea además el 1.5 un nivel satisfactorio en absoluto. La pobreza y las desigualdades aumentarán a medida que la temperatura suba a 1.5 grados. Las islas, deltas y líneas de costa baja son particularmente vulnerables, con un mayor riesgo de inundaciones y amenazas a los suministros de agua dulce, infraestructura y medios de subsistencia. El calentamiento a 1.5 solamente supone un riesgo para el crecimiento económico mundial, ya que los trópicos y los subtrópicos meridionales serán los más afectados. Los fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, olas de calor y sequía, serán más frecuentes, graves y generalizados, con los consiguientes costos en términos de atención sanitaria, infraestructura y respuesta a los desastres. Los océanos también sufrirán en un medio más cálido. Se espera que el calentamiento y la acidificación de los océanos afecte la pesca, la acuicultura, así como muchas especies y ecosistemas marinos. ¿En qué se diferencia que suba de 1.5 a solo 2 grados? El impacto en los sistemas humanos y naturales será muy diferente en esta cifra si subiera de 1.5 a 2 grados. Por ejemplo, limitar el calentamiento a 1.5 reduciría aproximadamente a la mitad el número de personas que sufrirían con la escasez del agua. Los mares subirían 10 centímetros más durante este siglo con un calentamiento de 2 grados centígrados. Esto significa que limitar el calentamiento global a 1.5 salvaría a 10.5 millones de personas de las consecuencias de la subida del nivel del mar. ¿Cuáles serían las consecuencias del aumento entre 1.5 a 2 grados centígrados? Serían las siguientes.
427 millones de personas menos sufrirían escasez alimentaria y de agua, amenazas climáticas o situaciones adversas. Se reducirían los fenómenos meteorológicos extremos, las muertes y enfermedades relacionadas con el calor, la desertificación y la extinción de la fauna y flora silvestre. Sin embargo, Naciones Unidas ha emitido 2 informes para revisar el cumplimiento de las metas que el Acuerdo de París ha establecido en cuanto al calentamiento global. ¿Qué dicen estos informes? Los informes muestran de Naciones Unidas que en general los países están muy por debajo del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados para fines de este siglo. Para llegar a esta conclusión, las Naciones Unidas calculó el nivel de cada una de las partes del Acuerdo de París de las contribuciones nacionalmente determinadas que deben realizarse cada 5 años con metas cada vez más ambiciosas. Así, por ejemplo, en la COP26, los países debían presentar la revisión de sus metas e incrementar sus respectivas contribuciones nacionalmente determinadas. Solo 75 países cumplieron este plazo para actualizar sus planes, lo que supone solo el 30% de la emisión mundial. Y los planes entregados tampoco dan pie a mucha esperanza, dice Naciones Unidas. Las contribuciones nacionales actualizadas de Australia, Brasil, Japón, México, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Suiza y Vietnam no han cumplido con el requisito de presentar aumentos en su nivel de reducción de los programas que ellos han fijado para limitar el calentamiento global. Los planes combinados de todos los países consiguen reducir las emisiones en menos de un 1% para el 2030. En el Acuerdo de París, hasta ahora, este esfuerzo de alcanzar el techo del 1.5 y en el caso más pesimista a 2 grados, sin embargo, hasta la fecha de los informes de Naciones Unidas del año pasado, el planeta se ha calentado alrededor de 1.2 grados centígrados, lo que ha provocado un empeoramiento de las condiciones meteorológicas extremas y de la subida de los mares. Si queremos limitar el calentamiento a 1.5, meta casi inalcanzable ya, deberíamos reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% para el año 2030, o sea, 7 años más. Y deberíamos llegar a 0 emisión de dióxido de carbono para el año 2050. Que tengamos éxito depende principalmente de la rapidez con que los gobiernos y los organismos internacionales cumplirán con estas medidas para reducir las emisiones. Sin embargo, a pesar de la urgencia, los planes gubernamentales tras el Acuerdo de París no son suficientes para permanecer dentro de un límite de 2 grados y mucho menos de 1.5 grados. La abundancia de gases de efecto invernadero volvió a alcanzar un nuevo récord el año antepasado, para decir el 2021, y la tasa de aumento anual registrada ha sido superior a la media del periodo 2011-2020. Esta tendencia se ha mantenido según el último boletín de la Organización Meteorológica Mundial. El calentamiento global no es solo un problema para el futuro. Su impacto ya se está sintiendo en todo el mundo, con disminuciones en el rendimiento de los cultivos, la biodiversidad, los
arrecife de coral, el hielo marino del Ártico, aumento de las olas de calor, de las lluvias torrenciales. El nivel del mar ha aumentado a 3.7 milímetros en el último decenio y se prevé que va a seguir aumentando durante los años venideros. Una acción rápida es esencial y no podemos evitarla de hacer. Fíjense que en el 2017 el calentamiento global, como ya lo he dicho, alcanzó 1.15 grados. Si el planeta continúa calentándose al ritmo actual de 0.2 grados centígrados por década, llegaremos a 1.5 de calentamiento en el año 2040. Y estábamos pensando hacerlo hasta el año 2100. Y actualmente se piensa ya que es imposible evitarlo a 2.8 a fines de este siglo. Con las tasas de emisiones anuales en los próximos 10 a 14 años, hay 2/3 de posibilidades que hayamos agotado todas las emisiones que habíamos previsto en el Acuerdo de París para mantener el límite a 1.5. ¿Se puede limitar todavía el calentamiento a 1.5? El último informe de Naciones Unidas dice que se necesitaría un cambio transformador. Copio textualmente, dice lo siguiente: las emisiones mundiales de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero deberían llegar a 0 en todo el mundo en el 2050. La mayoría de los economistas dicen que ponerle precio a las emisiones es la manera más eficiente de hacerlo. Para el año 2050, entre el 70 y el 80% de la electricidad mundial debería proceder de fuentes renovables. La tecnología de eliminación de carbono también sería necesaria para eliminar los efectos de los gases invernaderos. El secretario general de Naciones Unidas dice, cito, lo que es imperdonable es el hecho de que los países más ricos del mundo, que representan el 75% de las emisiones globales, no han hecho lo que les corresponde. En efecto, solo 2 de los 18 estados más contaminantes. ¿Cuáles son estos 2? Reino Unido y la Unión Europea han presentado hasta ahora sus contribuciones nacionales actualizadas, no obstante que hay, a pesar de ello, un fuerte aumento de las emisiones. Termino citando que con sus objetivos climáticos lamentablemente débiles, grandes emisores como Japón, Australia y Brasil no están disminuyendo las emisiones que han hecho hasta la fecha los gases de efecto invernadero, cuando deberían estar a la cabeza de estos países. Los planes de Brasil y México podrían incluso generar emisiones adicionales. Por otra parte, otros países mayores emisores del mundo, entre ellos China e India, aún no han presentado sus planes climáticos nacionales. Si bien China se ha comprometido a dejar de aumentar sus emisiones desde el año 2000 y los Estados Unidos desde el año 2020, difícilmente se piensa que van a lograr su objetivo. De tal manera que lo que he dicho está avalado por los informes de Naciones Unidas, por la Organización Meteorológica Mundial y por el panel de expertos en el cambio climático. Y sobre eso y sobre su realidad nos ha llevado desgraciadamente allá a la conclusión de que no se va a evitar el calentamiento a 2 grados, sino ya la posibilidad que subamos a 2.8. Esa es la realidad y ojalá que no lo fuera, pero estamos
desgraciadamente, frente a esa conclusión. Agradecemos al doctor. Abrimos el espacio a preguntas, diálogo, un comentario. Sí, primero felicitar, digamos, a paneles bien variados, digamos, así que, y sobre todo muchos términos que contribuyen, digamos, a la formación del derecho internacional. Tengo tres preguntas, una para cada uno. Digamos, para Arturo, digamos, me interesaría saber si tú consideras que el concepto de desarrollo sostenible es un concepto jurídico, y si lo ves, ¿cuál es el contenido, digamos, de ese concepto? Para Edgardo, el tema de las reservas me gusta mucho, además aprovechando que hay alumnos de Derecho, me gustaría saber, si pudieras desarrollar qué significa una reserva, porque aprovecho de dar mi opinión. Aquí vemos un ejemplo de cómo el concepto de soberanía de los estados se ha transformado, porque tradicionalmente, digamos, siempre era posible en los tratados multilaterales establecer reservas, y hemos visto que progresivamente hay menos espacios para esto. Bueno, pero creo que sería interesante para el público, digamos, un poco el tema de las reservas, que es muy interesante. Hugo, también, aprovechando que hay muchos estudiantes, se ha usado el concepto, yo lo he usado, también lo he usado Arturo, el concepto de soft law. Y hay una discusión en la doctrina a propósito, digamos, de la ubicación del soft law, si es fuente o no fuente, si se puede conversar, digamos, el soft law como dentro del sistema de fuente. Entonces, cómo el derecho, digamos, medioambiental y sobre todo las normas de cambio climático, creo que primeramente han sido impulsadas a través de instrumentos de soft law. Me interesa saber, digamos, cuál es tu opinión, Hugo, acerca, digamos, del rol que juega el soft law dentro del sistema de fuentes y particularmente dentro del sistema de fuentes de obligaciones para los estados en materia de cambio climático. Voy primero yo. Sí, doctor. En el mismo orden. Voy a empezar por lo último, como decimos. Te voy a regalar un libro que he sacado sobre el soft law. Así lo vemos si es fuente o no fuente. Podés discrepar, ¿eh? Lo voy a dejar de los técnicos. No, se lo voy a dar totalmente. Siempre y cuando me invite a almorzar. Y además tengo que hablar esta tarde sobre el libro. Se lo voy a dar y se lo voy a prestar para que estudien soft law. En segundo lugar, te quiero decir, siguiendo el derecho internacional, que entre las fuentes del derecho internacional, como fuentes, figuran los principios generales del derecho, que se discutió durante años si se refería a principios generales del derecho de los derechos internos de los estados, o si comprendía los derechos, los principios generales del derecho internacional. Yo sostuve, como soy contra del principio, que comprendía también los principios fundamentales del derecho internacional público, fuente principal. Sin embargo, ante tu pregunta contesto negativamente. El desarrollo sostenible nunca lo he visto como un principio fundamental del derecho internacional. Lo he visto siempre como una expresión de deseo, sustentabilidad, desarrollo, etc. Pero no como un principio general de derecho. Bueno, tú has tocado un tema que puede ser un poco complejo para algunos de mis alumnos que están acá, porque el tema de la reserva fue evaluada en una última prueba. Pero aquí convergen muchos elementos que a uno le permiten enfocar la pregunta. En primer lugar, tener presente el hecho que el derecho internacional, en todas sus fuentes, solo obliga a los estados en la medida que esté de por medio de la voluntad de ellos. Si no está de por medio de la voluntad del Estado, no hay fuente vinculante para los sujetos. A diferencia de lo que ocurre en el derecho interno, donde existe un poder legislativo al cual uno le encomienda de que la mayoría de las fuentes, independiente de la voluntad de los sujetos, sea vinculante, sea obligatoria. Estamos en pleno proceso de reforma constitucional en Chile o de nueva constitución, y lo que de ahí salga va a ser vinculante para todos los sujetos.
La ley, igual. Es más, no se puede alegar nunca ignorancia de la ley. Una persona que era candidata a convencional que dijo que no sabía cuándo estaba habilitada o no para ser convencional, una cosa bien paradójica, ¿no? Pero en derecho, la única fuente de derecho interna que es obligatoria para las personas y que exige la voluntad de las personas del contrato. La única. Bueno, en derecho internacional todas las fuerzas vinculan en la medida que esté de por medio de la voluntad. Y ahí es donde entra el tema de la reserva. Porque se ha buscado la forma, bajo el principio de universalidad, de que la mayor cantidad de estados sean partes de un tratado. El principio de integridad, que es el que está presente en este acuerdo, hace lo contrario. Busca que el tratado sea obligatorio en todas sus partes, para todas las partes. Pero la regla general es que los tratados multilaterales admitan eso. Excepcionalmente se privilegia el principio de integridad. Entonces, aquí estamos en presencia de un tratado que privilegia el principio de integridad. Y eso, claro está, va a hacer que a lo mejor el proceso de ratificación sea más lento, que se admitiera reservas. Pero el que se va a obligar a la totalidad del tratado. ¿Por qué? Porque según lo define el artículo 2 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, la reserva es la declaración unilateral de un Estado con el objeto de excluir o modificar una determinada disposición del tratado para ese Estado que formula la reserva. Entonces, aquí el tratado o rige de manera vinculante en todas sus partes, o el Estado no va a ratificar, porque nadie lo va a obligar a ratificar. Por eso que sería un avance muy notable de que lográramos el número de 60 estados de manera pronta. Porque 60 estados es una buena proporción de los 193 estados que hoy día forman parte de Naciones Unidas. 194. Bueno, hablemos de 194, muy bien. 60 estados, una proporción interesante. Ahora bien, ¿sobre quién va a haber que poner especial atención? Sobre China, sobre la conducta de Estados Unidos, y en estas materias sobre la conducta de España y Japón. Ya, dos países asiáticos, uno de América y uno de Europa. Los países europeos suelen ratificar rápidamente y en conjunto. Pasó con el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Todos los estados de la Unión Europea ratificaron bastante pronto y, diría yo, masivamente. No sé qué es lo que va a pasar con este tratado, porque hay intereses comprometidos. España ejerce pesca a distancia, sin lugar a dudas. Japón, ¿para qué decir? China también, y Estados Unidos, que normalmente es bastante reacio a los compromisos multilaterales. Pero hay que ver qué es lo que ocurre. La Federación Rusa, veremos. Pero este es el cuadro. Los estados de la ASEAN, que miran al Pacífico, igual que nosotros, son estados normalmente comprometidos. Y ojalá que aquí también lo sean. Es lo que los diferencia de estados como Japón o como Chile. Así que es interesante lo que tengamos que observar de conductas concretas a partir de lo que conocemos que es la fuerza del derecho internacional basado en la voluntad de los sujetos cuando se encuentran. Sí, por favor. Pero Hugo ya nos tiene que responder una pregunta. Me está discriminando. No. Está discriminando. Mira, esto es como una clase a la pregunta que me da. Tú sabes que esta expresión sobre lo fue de un gran jurista británico, Magner, que curiosamente fue el primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante enfatizar esta calidad de Magner? Porque él tiene que haber tenido presente
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no fue vinculante. Fíjense, queridos alumnos, que el primer convenio internacional en materia de derechos humanos no tuvo efecto obligatorio, pero la práctica de los estados lo hizo vinculante. Y por eso que Magner tiene que haber tenido muy presente que esta transformación del civil law en fuentes formales de derecho internacional era posible en muy poco tiempo. Yo escuché en la mañana que decía, me parece que Gardo, que el derecho al medio ambiente no existía hace 30 años. Yo agregaría, y los actos unilaterales de los estados tampoco. Y dije en clase que esto tiene ahora mucha relevancia, los actos unilaterales, a raíz de la demanda de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Vale decir, para resumir, es tal la dinámica hoy día de las relaciones internacionales que ¿quién habría podido predecir que a propósito de las 200 millas, que en muy pocos años este aporte que hizo Chile al derecho internacional del mar iba a transformarse hoy día en una norma convencional como es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar? Jamás, en tan poco tiempo. Entonces, eso me plantea de que todas las normas, principios, declaraciones actuales del derecho internacional del medio ambiente, en muy poco tiempo, como es el principio que contamina paga, que fue rápidamente convertido hoy día en una norma que nadie puede desconocer. Y entonces, todo lo que enseñamos, yo creo que en muy poco tiempo más va a transformarse, como lo hizo nada menos que el Acuerdo de París, que uno no se había imaginado jamás, y iba a existir un tratado que estableciera límites al calentamiento global de nuestro planeta. Y sin embargo, estamos todos hoy día tan preocupados de que esas metas no se están consiguiendo, que va a haber espero, un cambio fundamental en la actitud de los estados, porque en esta aventura estamos todos involucrados. De tal manera que, así como en Suecia y en los países nórdicos, ya prácticamente se suprimen las estaciones de benzina y ya jamás habríamos pensado que los países árabes, que eran los que dominaban a través del petróleo, estaban disminuyendo hoy día su influencia porque los autos prácticamente se piensa que en el 2030 van a ser todos con electricidad. Por eso soy muy optimista en el sentido de que soft law pueda transformarse a hard law. Gracias. Sí, por favor. Bueno, mi pregunta va en razón sobre las dificultades que ha tenido el derecho internacional para incorporar a los estados en esta materia, y sobre todo sobre la obligatoriedad que se busca implementar entre ellos. Y mi pregunta recae en lo siguiente: ¿cómo podemos enfrentar los desafíos de las negociaciones sobre la administración global del cambio climático? ¿Y cómo podemos fomentar la colaboración internacional para lograr metas más ambiciosas? Doctor. Yo creo que las metas que se han planteado son ambiciosas. No son menores. Por eso que es muy importante que las comunidades en los países estén conscientes de esto. Porque quienes representan a los estados en el plano internacional son los gobiernos. El presidente de la República, en concreto, con su calidad de jefe de Estado, y en otros estados, el jefe de Estado y jefe de gobierno. Y ellos van a actuar en la medida que sientan de que hay una conciencia interna de los estados que los obligue. Porque ellos obedecen también a los criterios políticos. Y en la medida en que no haya sensibilidades en las comunidades y estos no sean temas en las comunidades, sino que sean temas de minoría y no temas de mayoría. Hay temas de minoría que logran tener tal presión que se logran transformar en exigencia a los gobiernos, pero son pocos. Aquí estos temas hay que transformarlos en temas de mayoría.
porque aquí estamos comprometidos todos, en el presente y en el futuro. Entonces hay una responsabilidad nuestra, no solo una responsabilidad de quienes gobiernan, una responsabilidad nuestra de exigir determinadas conductas a los gobiernos, para aceptar e incluso para liderar determinados temas. Y porque ya dije, si aquí los estados se comprometen y obligan solo a aquellos que voluntariamente quieran obligarse. Y eso lo asumen los gobiernos, no las comunidades en su conjunto. Entonces, si los gobiernos no sienten que existe una comunidad que les exige, no van a actuar. Ahora, cuando se comprometen los estados, esto está muy ligado a lo que es la fortaleza jurídica del derecho internacional. Porque una vez que se comprometen los estados a una obligación internacional, el bien jurídico que protegen obedece a su propia voluntad. Y de allí es donde surge la obligatoriedad del derecho internacional. No es del poder de coacción, no pensemos en eso. Siempre los alumnos dicen, bueno, y si no se comportan de tal manera, ¿qué reacción existe? ¿Qué sanción existe? Siempre pensando con los criterios domésticos, vale decir, de que la persona haya presa, no. Aquí la fortaleza del derecho internacional está precisamente en el bien jurídico al cual el Estado voluntariamente se ha comprometido. Y aquí este tema del cual hemos hablado hoy día es un tema de envergadura, no es un tema menor. Aquí tenemos que ver esto situado en las capacidades vinculantes, por eso que yo he elegido este tema, porque aquí los Estados están asumiendo un compromiso que es vinculante, una obligación de actuar. Entonces, que es diferente a cuando se habla del soft law, que ha estado aquí tan presente, porque soft law, la diferencia es que soft law no es que no tenga importancia, tiene mucha importancia, pero no tiene esa capacidad vinculante que tiene, por ejemplo, la diferencia entre una resolución de Naciones Unidas y un tratado internacional. La resolución de Naciones Unidas, salvo las que tienen que ver con el comportamiento interno de la organización, las otras no tienen esa fuerza vinculante porque habla de recomendaciones. Entonces, claro, fíjense ustedes que la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 técnicamente es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Técnicamente no tendría valor vinculante, pero los estados la han asumido en cuanto a su contenido como obligatorio. Nuestros vecinos han hecho algo diferente a lo que nosotros hemos hecho. En eso han sido mucho más avanzados. Cuando en su constitución establecen la obligatoriedad de los tratados de derechos humanos, agregan expresamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso existe en la Constitución argentina. Acá en Chile no hemos logrado hacer eso todavía. Pero no quiere decir de que el contenido de la Declaración Universal no sea obligatoria. Incluso han adquirido el carácter de norma de ius cogens, el contenido de la Declaración Universal. ¿Por qué? Por la vía de otra fuente de derecho, que es la costumbre, o los principios generales de derecho. Por eso que yo valoro tanto esta idea de que los principios generales de derecho son fuente principal, como lo decía Arturo Pagliari, porque eso ya es derecho propiamente obligatorio. Hard law, como ha dicho en un tan bien pronunciado inglés el profesor Jan. Esa es mi opinión. ¿Cómo se llama usted? José Miguel. José Miguel. José Miguel, sí. Voy a decir una cosa esperanzadora. A pesar de todo lo que he dicho, usted dirá, este es un conservador, un carnívoro conservador. Todo lo contrario. ¿Saben quién va a cambiar todo este esquema? Ustedes. La educación. Toda la juventud, todos los que se educan ya con la conciencia de un medio ambiente sano. Mi nieto, si yo tiro una colilla de cigarrillo porque fumo, al piso, viene corriendo, recoge la colilla de cigarrillo, la mete en una bolsita y me la devuelve. Quienes están creando conciencia y van a presionar a los estados son ustedes. Por eso es el valor de la educación. Ustedes son los principales conscientes de un medio ambiente sano. No porque se vayan a morir 40 millones ni vayan a subir en Marta. No, porque ya se les ha metido en la cabeza la conciencia del medio ambiente sano. Y pueden discutir con... Y eso sube para arriba para los gobiernos. ¿Quiénes hacen cumplir, como decía Aguilar, fundamentalmente
las normas medioambientales. Fíjense la paradoja. No los estados. No los estados. El número va más bajo en los estados. Las municipalidades, las comunas. Usted quiere abrir un restaurante, quiere abrir cualquier cosa. Y existen medios, normas medioambientales para habilitarle el negocio. De ahí nace, esto están haciendo no solamente de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Y ustedes van a ser los héroes de esta nueva generación que van a cambiar la cabeza de los viejos y decirle, bueno, che, Hugo, Arturo, Edgardo, cuando el mar suba 5 centímetros, ustedes van a tener 20 metros. ¿Qué les va a importar eso? No, a ustedes les va a importar. Y ustedes van a crear, son los creadores de la nueva conciencia medio. Pero nosotros hemos sido partícipes de este proceso. No, en esta sala, hace 20 años atrás, estaríamos llenos de humo. Porque más de algunos de nosotros aquí en la testera, o algunos de ustedes ahí sentados en el auditorio, estarían fumando. Por supuesto. Hoy día a nadie se le ocurriría fumar. A mí. Pero no aquí. Saldría afuera a fumar. Saldría afuera a fumar por la autoconciencia. Entonces, hemos formado parte de este proceso. No, pero los chicos. Sí, bueno, usted con mayor razón, con mayor fuerza, porque a usted ya le surge natural. Es como cuando a usted ya le surge natural. A mí no me surge natural utilizar el teléfono como ustedes lo utilizan ustedes. A ustedes les surge natural. Bueno, también conducta de esta naturaleza a ustedes les surge natural. Nadie les tiene que estar diciendo, oye, no fumen. Hasta hace poco a nosotros, oye, anda a fumar afuera. Esa es la muy buena la pregunta. Pero muy bien, está motivado como tú ves, hasta el populismo. No. Es que me voy a candidatear ahora. Es una broma. Muy bien, si no hay más preguntas, comentarios, damos por concluida esta jornada sobre emergencia climática del derecho internacional. Seguramente se van con muchas preguntas. Eso es lo lindo, más que respuestas, irse con interrogantes. Que esperemos que se haya cumplido ese objetivo. Muchas gracias. Hasta la próxima. La foto aquí, Dale. y con Milén, que nos da en la foto Y anterior. con los chicos también.